con esta batería o con este tipo de baterías puedo ir un paso más, puedo ir un nivel más y puedo la batería conectarla al cuadro general de mi casa y así en lugar de tener energía solo en la batería y tener que, por ejemplo, desenchufar la nevera del enchufe normal y enchufarlo a la batería portátil, puedo la batería conectarla al cuadro general de la casa y así que toda mi casa tenga energía eléctrica. Sí, pero voy a explicar cómo que hay que tener en cuenta para hacerlo, porque si no te vas a fundir la batería en poco tiempo innecesariamente. Primero, para esto recomendables baterías, pues como la que tengo yo, por ejemplo, de 2400 vatios de potencia, 2000 y pico, 3000, 3000 y pico, ¿vale? Mínimo 2000 y pico. Con la de 1800 también podrías, pero por encima de los 2000 más o menos. Y sí que os recomiendo pues 2000 vatios hora, que es mi caso, o 3000 vatios hora. ¿Con la de 1000 vatios hora puedes? Sí, pero vas más limitado. En este caso, ¿qué es lo importante? En el cuadro eléctrico, lo primero es que esto tiene que hacer un profesional, no lo podéis hacer vosotros, es lo que tengo que decir, no puedo recomendarlo, pero voy a explicaros en ese supuesto qué es lo que yo haría, ¿no? O qué es lo que se podría hacer en una situación de emergencia para poder tener energía en casa bajo pues, una situación crítica de emergencia o lo que sea. Lo primero es que en el contador tendréis que quitar los fusibles porque tú vas a inyectar corriente en el cuadro y como fuera se ha ido la luz, esa corriente va por el cuadro hacia atrás, hacia el contador y del contador a la calle. Entonces vas a inyectarla en la calle. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar los fusibles de tu contador porque así la luz como mucho va a volver a tu contador, pero de ahí no va a ir para atrás. Bien. Segundo, más aún, quitar la protección general, porque así lo que estás haciendo es separar el principio de tu cuadro hasta el contador. Estás cortando eso, entonces la protección general la bajas. Y tú inyectas luz en una zona del cuadro, por ejemplo, pues ahí, debajo de esa protección general para alimentar el cuadro, por ejemplo. Tú enciendes la fuente de energía, tienes energía, apagas la estación de energía, no tienes energía. Es lo que haces es energizar todo tu cuadro, pero quita todas las protecciones, es decir, quitar me refiero a bajarlas, todas las protecciones. ¿Por qué? Porque aquí tienes que hacerlo al revés, no es dejar todo subido y bajar lo que creas, al revés es bajarlo todo y subir lo que creas, porque si no van a haber cosas que tú no sabes de qué son, las vas a dejar encendidas y te van a haber un poco de consumo residual. Y cuando estás conectado a la red no hay problema porque tú tengas un consumo residual, porque te da igual pagar 5 o 10 euros más al mes. El problema es que aquí esos 5 o 10 euros más al mes igual hacen que la batería a las 3 de la tarde se te acabe y de la otra forma hace que te dure 1 o 2 días. Entonces el problema cuando hay una falta de energía es que hay que ser muy eficientes con todo esto porque digamos que la red te lo permite todo, pero una batería o una estación aislada no, cada vatio cuenta. Entonces, en este caso, lo que habría que hacer es bajas todas las protecciones y lo haces al revés. Esto lo inyectas si no, alguien que entienda de electricidad en vuestra casa, pero lo inyectas, por ejemplo, en la parte de baja del general y lo que está haciendo es energizar todo el cuadro. Importante que no se vaya para atrás y demás. Y ahí lo que haces es, vale, pues voy a subir solo imagínate que quieres subir la iluminación, porque la iluminación no hay problema en que lo subáis, o sea, en que la tengáis activa, porque la iluminación es algo que tú ves. Es decir, si está encendida, veo que está encendida. El problema son los consumos que están consumiendo, pero tú no ves que están consumiendo, es como el calentador eléctrico de agua, por ejemplo, o un radiador, o un calefactor lo escuchas por el sonido del ventilador, pero un radiador no lo escuchas. Entonces subes la protección, por ejemplo, de la luz y del general de la luz y del general que sea, siempre y cuando no subas el del general del cuadro para que no suba para atrás, ¿no? En este caso, pues ya tendrías luz. Que, por ejemplo, quieres tener internet, porque recordad que cuando hay un apagón, tú, por ejemplo, no tienes datos en tu teléfono móvil y no tienes internet, porque la antena repetidora de tu zona se ha caído, por ejemplo, ¿no? O ha priorizado, ha entrado al grupo de reserva y prioriza. Entonces no vas a tener datos móviles, pero sí vas a tener internet en el router de tu casa, pero si el router de tu casa no tiene luz, no va a funcionar. Entonces, ¿qué circuito hay que también energizar? Hay que subir para que tenga el del router, o coges el router y te lo pones con una estación de energía pequeñita, ¿vale? Yo os explicaré luego en mi caso cómo lo voy a hacer yo con las 4 estaciones de energía que tengo, cómo lo haría yo si tuviera que disponer de esto, ¿no? Entonces tenemos luz y tenemos comunicaciones y luego la nevera, por ejemplo, o la nevera la puedes dejar si ves que va a ser algo poco o vas muy corto de energía, la nevera no la abras casi, déjala y cuando lleve 3, 4 o 5 horas sin funcionar, pues pones la estación de energía, la conectas media horita y la desconectas y entonces te ahorras que la nevera esté funcionando de más, ¿vale? Porque la nevera al final puede estar un día, no pasa nada. Si no la estás abriendo constantemente puede estar un día porque aísla muy bien. La nevera, si vas muy corto de energía, pues es mejor a lo mejor poner la estación de energía, conectarla media horita, una horita, cada 6, 7, 8 horas en una situación de emergencia y desconectarla para que no esté sino 24 horas consumiendo y te baje mucho la batería cuando a lo mejor luego necesitas para otra cosa, no para la nevera, ¿no? Y luego lo que vosotros veáis, pero evitad, por ejemplo, radiadores, secadores, calentadores eléctricos de agua, vitrocerámicas eléctricas, tened agua gas, es decir, si tú, bueno, claro, aquí a gas, sin instalaciones solares y tal, pues sí, todo eléctrico, pero si no, pues a gas, porque una bombona de gas te dura medio año para cocinar, entonces te una bombona de gas, te un fogón de gas y ya está, y la cocina la tienes solventada. ¿Que tienes el calentador eléctrico de agua? Pues aquí cuidado, porque un calentador eléctrico de agua consume por lo menos 1500 vatios y muchas veces eso es la capacidad total de tu estación de energía, con lo cual una hora el calentador de agua encendido
te va a consumir a lo mejor 700, 800 vatios porque no está toda la hora trabajando, sino que va encendiendo y apagándose, ¿no? Pero a lo mejor te consume 50 o 70% de la estación de energía total para ducharte, entonces, pues evítalo. Es decir, os digo más, si se va la energía y estáis en casa, el calentador eléctrico de agua está caliente, pero con el tiempo va a ir perdiendo temperatura y se va a enfriar. Con lo cual, si hay un apagón, pues tú tranquilamente vas y te duchas, porque esa agua ya está caliente y va a perder la temperatura en las próximas horas. Entonces, aprovecha, dúchate, toma un baño, duchaos todos los que podáis, y entonces ya ese agua la has aprovechado caliente y la has utilizado. Entonces ya no tienes que ducharte hasta, por ejemplo, el día siguiente. No es lo mismo que tienes que duchar 6 horas después de que se vaya la luz, porque tienes que calentar el agua, de esta forma ya está caliente. Entonces tenéis que ir encontrando esos trucos, esos consejos que no es que cuesten dinero, es que tienes que saber cómo proceder ante una situación energéticamente hablando, ¿vale? Yo no voy a hablar de supervivencia, de cuchillos y de kits de supervivencia. Yo os puedo dar mi aporte energético, por así decirlo. Y podéis conectar todo lo que queráis de esta forma, ¿no? En el cuadro. Pero el problema es que todo lo que conectéis va a ir consumiendo. Entonces, conectar cosas que sean muy importantes, pero de muy poco consumo. Y sobre todo en la estación de energía controlada, porque hay un display que te va a ir diciendo, pues más o menos con este consumo me va a aguantar tanto. Y la nevera intentar conectarla aparte, porque si no, una nevera 24 horas y por la noche no necesitas tener las cosas tan frías. Y a lo mejor dices, bueno, prefiero estar 4 o 5 horas sin conectar la nevera. Y si veo que a las 4 o 5 horas no me ha vuelto la luz, la conecto. Pero si en esas 4 horas vuelve la luz, no he gastado energía tontamente. Aquí sí que es un problema, y es que si la luz vuelve, tú tienes que rehacer lo que has hecho. Es decir, tienes que desconectar la estación de energía del cuadro, poner los fusibles, bajar el automático general, poner los fusibles del contador y luego dar todo como estaba. Y entonces conectar la estación de energía, ¿vale? Porque aquí, aunque conectes la estación de energía un enchufe, no tiene sentido porque la estación de energía está alimentando la instalación de la que se carga el enchufe de la estación. Entonces no tendría sentido. Pero bueno, esto tenerlo también en cuenta. Ahora, si además tienes placas solares, tú pones tu estación de energía, la puedes poner, por ejemplo, en la terraza o en el balcón, conectar las placas solares y de ahí, de esa estación de energía, llevas el cable al cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si durante el día tú tienes 2 placas portátiles de 200 vatios cada una, son 400, 500 vatios de placas, eso te puede generar a lo mejor, no lo sé, estoy hablando de un poco de memoria y en un supuesto. Pues a lo mejor cuenta que hay 5 horas efectivas máximas al 100% de 400 vatios, pues son unos 4.000 vatios, 3.000, 4.000 vatios. O sea, piensa que durante el día tú vas a llenar 2-3 veces la estación de energía, es decir, la vas a llenar unas 2-3 veces y la tercera vez que la has llenado ya la dejas al 100% para cuando se vaya el sol y tenerla toda la noche. Eso quiere decir que cuando tú tengas la estación de energía al 100% y siga habiendo sol entrando en las placas a la estación de energía, veréis que carga cero, pero gastad, porque entonces dices, bueno, pues ya la estación de energía la tengo al 100%, tengo sol y tengo placas solares, pues estoy perdiendo la energía porque no tengo dónde guardarla. Pues conecta a la estación de energía la nevera. Y entonces dices, bueno, pues si durante esta hora estoy dando energía, conecto la nevera a la estación de energía, que la nevera vaya enfriando y así esa energía la voy metiendo en la nevera, la voy metiendo y cuando a lo mejor vaya al 80%, al 90% o cuando quiera ya la quito. Y digo, sí, la estación de energía la tengo al 90%, pero ahora sigue llenándose, tengo la nevera fría y no tengo que conectarla hasta dentro de 4 o 6 horas o incluso ya mañana. Entonces, cuando tenéis placas solares, aunque sean portátiles o fijas, es lo mismo, pero tenéis que tener en cuenta que cuando las baterías están llenas al 100% y sigue habiendo sol, la energía que no consumís la perdéis. Entonces, aprovechad para consumir la energía en cosas que vais a necesitar y evitéis hacerlas luego. O ducharte. Tienes calentador eléctrico de agua y tienes que ducharte y tienes las baterías al 100% y hay sol, pues conecta el calentador, aunque sea 15-20 minutos, media hora y dúchate, porque así esa energía la aprovechas en ducharte. Si no, tienes que hacerlo luego cuando no haya sol y esa energía que puedes utilizar para otra cosa. O si tienes una vitro, pues utiliza la vitro y cocina con la cocina eléctrica porque tienes energía de sobra y ahorras gas si también tienes cocina de gas.